gracias al Señor. También la hermana Nelly en esta noche nos acompaña, nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti y para todos los oyentes. Amén. Recibimos también esa bendición que imparte la hermana Nelly e instamos que cada uno de los oyentes esté recibiendo las bendiciones que se imparten. Hermano querido, nunca están de más las bendiciones. Si el Señor permite que seamos bendecidos, tomemos esas bendiciones en el nombre del Señor para honra y gloria suya. Bien, si tiene allí su Biblia a mano, vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del verso 9 en adelante. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían salido, encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga al hermano Jorgito. Él también nos bendice. Bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte el hermano Jorgito. E insto también para que puedan recibir esas bendiciones cada uno de mis hermanos. Gloria al Rey que vive y reina para siempre. Qué grande, qué maravilloso es el Señor, hermano querido. Nos gozamos, alabamos el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Así que, ¿cómo no estar contento con el Señor cuando nos permite día a día invocar su divino y santo nombre, alabarle, glorificarle, sin tener que pasar estas penurias que pasaban los apóstoles? En este caso estamos hablando de Bernabé y de Pablo. Mire qué bueno que es el Señor, hermano querido, con cada uno de nosotros, librándonos de esas tribulaciones. Y muchas veces nosotros nos hacemos problemas cuando alguien habla mal de nosotros. Muchas veces nosotros sentimos como que nos han ofendido mucho y queremos dejar el evangelio. Mire qué lindo lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano querido. Dice que después de haber rechazado ellos la adoración, que ellos no eran ni Hermes ni Júpiter, y esa ocasión dio que los discípulos que habían llegado desde Antioquía y desde Iconio enardeciesen a la multitud contra Pablo, porque al haber rechazado, Dios bendiga grandemente a Marcelo, el Señor lo llene de su gracia, sea bendecido también Marcelo Dral, fortalecido en la fe para que pueda continuar en victoria. Y Dios bendiga al pastor Gerardito también, que también el pastor Gerardito
nos está viendo. El hermano Marcelo imparte su bendición desde allí, desde Chile. Dios lo bendiga, Pastor Osvaldo Falcón y oyente desde Chile, amén. Y el Pastor Gerardito, Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Sea bendecida la familia del Pastor Gerardito. Gloria a Dios. Hermano querido, fijémonos que esta gente de ahí de Listra, después de haber visto al cojo andar, aquel hombre que era cojo de nacimiento, dice la palabra, ¿no es cierto? Habíamos leído que la palabra decía cojo desde el vientre, pero sin embargo no conocemos el nombre de ese varón, no conocemos la edad de ese varón, pero sí, hermano, conocemos que la fe se reflejaba en sus ojos. Muchas veces nuestros ojos reflejan furia, muchas veces nuestros ojos reflejan paz, pero en este caso no era ni alegría ni tristeza. Podría estar triste, era cojo de nacimiento, pero sus ojos reflejaban fe, dice la palabra, que el apóstol Pablo, al ver la fe, qué lindo, hermano querido, cuando el apóstol Pablo lo mira, ve la fe de este varón, qué maravilloso que es. No se nos dice ningunos datos del varón, quién es, cuántos años tiene, no se nos dice su nombre, pero sí se nos dice que reflejaba fe para ser sanado. No fe para creer en el Señor, de hecho había creído, oía atentamente la palabra, pero tenía fe para ser sanado, dice la palabra. Dios bendiga a la hermana Yayita, el Señor la llene de su gracia. La hermana Yayita nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, amén. Entonces, hermano querido, el sacerdote de Zeus enseguida quiso venir a sacrificar toros con guirnaldas y panderos, venían ahí a hacer una algarabía, porque querían atribuirle el milagro a sus ídolos. Y bueno, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y mostraron que eran hombres de carne y hueso, que no eran dioses descendidos del Olimpo, que eran varones como ellos, pero que habían creído en un Dios misericordioso. Por eso es que, aprovechando, dice, difícilmente lograron impedir. Ahora de eso se valieron los judíos que vinieron de Antioquía y de Iconio. Recuerdan que lo habían querido matar a Pablo en Iconio, las autoridades con los judíos, y él había escapado. Bueno, ahora llegan hasta acá y aprovechan que él rechaza la adoración, que él rechaza la adulación, y de eso se valen para enardecer a la multitud idólatra por el desprecio que Pablo le hacía a la adoración, a lo que querían sacrificios hacerle para él. Entonces se valen de eso para lograr que la multitud apedree a Pablo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, esto es Antioquía de Pisidia, no es Antioquía de Siria, hermano querido, donde ellos van a volver. Dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Persuadieron, habían visto el milagro. Hermano querido, ¿cómo cree que se sentiría el hombre que había sido sanado en ese momento? Cuando ve que aquel que le dio la orden, levántate derecho, comenzaron a apedrearlo hasta darlo por muerto. Dice la palabra del Señor que, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermano querido, y nosotros decimos, no, pero es difícil seguir el Evangelio. Hermano querido, miremos a Pablo. Por predicar, escapando de la muerte, acá apedreado, por haber hecho un milagro el Señor a través de él, dejado por muerto, hermano querido. Pero qué lindo que
la palabra del Señor nos deja de ver, hermano, que eso no podía lograr que el apóstol Pablo se apartara del camino del Señor. Qué ejemplo para nosotros, porque muchas veces cualquier dificultad que se nos presenta, enseguida queremos dejar al Señor, como si ese fuese la solución, hermano querido. Imaginémonos, hermano, que si estando en el camino del Señor, estando en la comunión del Señor como lo estaba Pablo, era apedreado, era dejado por muerto. Imagínenos que a nosotros también nos ocurran cosas que no son agradables. Pero Pablo no se le cruzaba por la cabeza abandonar el Evangelio. Pablo no pensaba que todo eso él tenía que dejar de predicar. Hermano querido, recuerdan que Pablo había sido un perseguidor, los llevaba a la cárcel, consentía en la muerte de aquellos que predicaban el Evangelio. Todo eso que Pablo sembró, como Dios no puede mentir y dice todo lo que el hombre segare, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Bueno, Pablo cosechaba eso, hermano. Cosechaba eso que había sembrado. Persecución, cosechaba persecución. Castigo, bueno, cosechaba los castigos. Él lo había sembrado, hermano querido. ¿Pero estaba haciendo la voluntad de Dios? Claro que sí. Pero había sembrado eso. Así que debía soportarlo. Dice la palabra del Señor en el verso 20, hermano querido. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos en Derbe, volvieron a Listra, volvieron a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, hermano querido, y esto que nos quede bien en claro, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones no son para que nos apartemos, hermano. Las tribulaciones por las que nos toca pasar es el salvoconducto para poder entrar. Es necesario. No es que, bueno, algunos sí, otros no. Es necesario. Y hermano querido, comparemos nuestras tribulaciones con las que Pablo daba testimonio de que era necesario. Comparémosla. Nos parece mal que un hermano nos contestó de una manera indebida. Nos parece mal que un hermano nos saludó con el ceño fruncido, que un hermano no nos saludó, que un hermano como que estuviera aprendiendo peluquería y habla de atrás como el peluquero. Y nos parece mal esas cosas. Miren si nos tendrían que apedrar y dejar tirado como a Pablo, hermano querido. Qué grande, qué misericordioso es el Señor. Y por ahí tanto que le exigimos al Señor, Señor, yo quiero tener este don y hacer esto. Pero si no aguantamos la tribulación, en esto es toda la honra y toda la gloria es para el Señor. No porque a Pablo lo apedreaban, la gloria era para Pablo. Es más, si Pablo se hubiese dejado adorar, nadie le iba a tocar un pelo, hermano querido. Nadie le iba a tocar un pelo. Pero como él rechazó la adoración, entonces lo apedrearon. Qué grande es el Señor, hermano querido. Dice que exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
y constituyeron ancianos en cada iglesia, ahí donde ellos habían llegado, ¿no es cierto?, en Derbe, en Listra, en Niconio, en Antioquía de Pisidia, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero ¿y cómo? ¿Y quién los nombró pastor? Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, dice la palabra, y acá, si nosotros vemos en el original, en el griego, dice que constituyeron presbítero en cada iglesia. Pero ¿y cómo se manda? Pablo y Bernabé constituyeron presbítero en cada una de las iglesias. Dios bendiga a la hermana Mimi. Ella nos bendice. Hola, pastor, Dios lo bendiga y a cada oyente. Amén. Recibimos esa bendición. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por eso es que tenemos que orar mayormente por aquellos que han sido encomendados a la obra, a la viña del Señor, hermano querido. Orar, ayunar, para que el Señor certifique a través de su palabra la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que pasando luego por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge descendieron a Talía y de allí navegaron a Antioquía de Siria. De allí donde había dicho el Señor, apartadme a Bernabé y a Pablo, allí volvieron, hermano querido. Dice la palabra del Señor, desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Imaginamos que cuando Pablo contaba y manifestaba todas estas cosas, con qué gozo lo haría. Ya no se acordaría de tantas pedradas, ya no se acordaría de tantas lastimaduras, ya no se acordaría de tanto vituperio, sino que se gozaría porque el Señor había dado una buena cosecha. Había cumplido el mandamiento del Señor, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que Pablo, donde llegaba, iba a la sinagoga, a las ovejas perdidas. Porque muchas veces se está en la iglesia, pero así como estaban estos judíos en la sinagoga, eran ovejas perdidas en la casa de Israel. Y allí Pablo iba al rescate y Bernabé, porque el Señor había dado esa orden. Después, cuando eran expulsados de la iglesia, seguían predicándole a los gentiles fuera de la sinagoga. Hermano querido, vemos entonces que el camino del Señor no es difícil, porque es necesario que estas cosas tengamos que pasarlas, hermano, para honrar, para glorificar, para bendecir el nombre del Señor. Dice el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué lindo, hermano querido. Cumplieron yendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, si ustedes no quieren, vamos a los gentiles. Habiendo abierto la puerta de la fe a los gentiles, dice la palabra de Dios, y se quedaron mucho tiempo en Antioquía de Siria. Hermano querido, luchadores, fervorosos en la gracia, en el poder, en la virtud, en la palabra del Señor, fervorosos, hermano. Pero probados en las aflicciones. Y vaya si eran probados en las aflicciones.
Qué lindo es que el Señor nos mandó a nosotros, hermano querido, a perdonar. Vieron que en todo lo que Pablo cuenta, en todo lo que Pablo relata, en todo lo que Bernabé relata, hermano querido, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No dicen lo que el enemigo había hecho con ellos, que los habían apedrado, que los habían insultado, que los habían dejado por muertos, que tuvieron que huir. Esas cosas las hacía el enemigo, pero ellos no le daban la gloria al enemigo, no contaban lo que el enemigo había hecho con ellos. Había contado lo que Dios había hecho con ellos. Esa es la diferencia, hermano querido. Muchas veces nosotros nos detenemos a contar lo que el enemigo hace. Aquí Pablo lo ignoró, pero lo habían dejado por muerto. Pero no dijo nada de que lo habían dejado por muerto. Lo relata Lucas, sí, pero Pablo no se lo cuenta a la iglesia. Que tenían que salir huyendo. No, Pablo no le dice, tuvimos que salir huyendo. Lucas lo relata, pero Pablo no cuenta eso. Pablo cuenta cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo, dice la palabra del Señor. Qué lindo, hermano querido, cuando nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que, si ha pasado tribulación, siga juntando tribulación, hermano querido. No reniegue de ello. Cuando venga de gloria a Dios, Señor, esta tribulación yo sé que es necesaria para que entre al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque estoy seguro que con esta tribulación tengo entrada en el reino de los cielos. Es necesario, dice la palabra. Así que, qué lindo, hermano querido. Vemos cómo estas cositas tan simples, puestas ahí en la Escritura, muchas veces nosotros las leemos y las pasamos de largo, no las meditamos. Pero aprendamos de ello, hermano, como va a decir el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 15, el verso 4. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que de ello aprendamos. Para mi Dios que vive la honra, la gloria y de mí su misericordia. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que usted me ha bendecido y ha bendecido a los oyentes. Yo he recibido esa bendición, le he bendecido y he bendecido, instado a que los oyentes reciban esa bendición. Pero ahora vamos a recibir la bendición de nuestro Padre Celestial, si en obediencia hacemos lo que Dios nos manda. Y dispuesto estoy a obedecer la palabra del Señor y digo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Dios que vive la honra, la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Le damos muchas gracias al Señor. El Señor nos prepare para el día de mañana, para también poder seguir y ver la partecita donde se va a reunir el concilio allí en Jerusalén, hermano querido. De mis ojos arranqué mientras lloraba. En el instante aquel, cuando dudé de tu promesa fiel y que viniste a mi pobre corazón para llenarlo de tu amor al fin. Buscaba yo de todo corazón, luchando en vano, y me sentí morir sin tu calor. En mi fracaso, mas hoy quiero ser de la manera que te gusta a ti. Eres
eres el Rey ahora en mi existir, tu voluntad es mi placer. Mil flores no podrían igualar con su perfume el dulce aliento de tu voz cuando me habla. Mi Señor Jesús,